Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación y la oportunidad de dirigirme a ustedes para presentar los avances en el proceso de adhesión de México al anexo 6 de Marpol y de creación de una zona de control de emisiones. Quisiera dejarles 4 mensajes clave. El primero de ellos es que el tráfico de buques y sus emisiones de contaminantes a la atmósfera en los mares mexicanos está aumentando rápidamente y se prevé que seguirá aumentando durante la siguiente década. Por ejemplo, en esta década se espera que el crecimiento esté entre 50 y 200%, lo cual tendría aparejado un incremento similar en las emisiones a la atmósfera. La adhesión de México al anexo 6 del convenio Marpol permitiría que el país inicie el control de estas emisiones y, sin embargo, siendo muy positivo, es insuficiente para detener el aumento de las emisiones marítimas. Es necesario, es indispensable, de hecho, que México cree una zona de control de emisiones en sus aguas para poder mejorar la calidad del aire, reduciendo las emisiones de los buques. Comentarles que, como parte del convenio Marpol, México ya se ha adherido a 3 de sus anexos, al anexo 1, de contaminación por hidrocarburos, al anexo 2 de contaminación por sustancias líquidas peligrosas transportadas a granel y al anexo 5 sobre contaminación por residuos sólidos. Se encuentra en proceso de adherirse al anexo 3 de sustancias sólidas transportadas a granel, al anexo 4 de aguas residuales y al anexo 6 de control de emisiones atmosféricas. Respecto a los diferentes componentes y las diferentes regulaciones dentro del anexo 6 de Marpol, México tiene diferentes avances significativos. Por ejemplo, tiene ya disponibles los combustibles ligeros, como el diésel marítimo, que cumple ya con las regulaciones. Tiene avances muy importantes ya en el control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y sin embargo, una de las preocupaciones recientes es el tema de los combustibles. El país se encuentra en el proceso de restablecer su capacidad de refinación y como por lo tanto hay alguna preocupación en algunos sectores, en particular en la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, sobre cuál será el destino y el posible mercado para el combustible pesado, el combustóleo pesado que actualmente se vende para fines de uso en los buques. Aquí parte del reto entonces es que tenemos que crear este diálogo y encontrar las salidas. Sabemos que el Estado mexicano no está obligado a proveer el combustible, sino que simplemente debe promover su disponibilidad, pero la empresa productiva del Estado, Pemex, tiene que encontrar un destino final para este combustible. Aquí esto ustedes lo conocen muy bien, pero simplemente mencionar cómo en la actualidad el estándar que está permitido es el de 3.5% de azufre en peso en el combustible, y con la entrada al anexo 6 eso tendría que reducirse a 0.5. Con la creación de una zona de control de emisiones, sin embargo, la reducción sería aún más, aún a la quinta parte. Decirles que el diésel marino que se produce en México ya cumple con este control de emisiones, con el contenido de azufre que sería requerido en la zona de control de emisiones. Y simplemente para fines de comparación, en el extremo derecho se muestra el contenido de azufre de 15 partes por millón que es requerido en el estándar mexicano. No se ha cubierto al 100%, pero se está en proceso de alcanzarlo. El anexo 6 de Marpol, pues, requiere estos límites de control de emisiones. Tiene por objetivo reducir las emisiones de óxidos de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas, principalmente. Y ahora, en esta segunda parte, pasaría a comentarles sobre la zona de control de emisiones que se está proponiendo para México. Está definida por los límites marítimos internacionales y una línea imaginaria que se ubica a 370 kilómetros, es decir, 200 millas náuticas, desde la línea de la costa continental. El objetivo de esta zona de control de emisiones, ya lo dijimos, es proteger la salud pública y el medio ambiente en el país.
mediante la reducción de estos tres contaminantes, partículas, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Los estudios de modelación que se han realizado hasta la fecha indican que estas emisiones afectan tanto a la población en la costa como a la del resto del país, además de afectar también negativamente a sitios arqueológicos, parques nacionales y reservas de la biosfera, tanto terrestres como marinos. Es muy importante decir que las naves de bandera extranjera que circulan por los mares mexicanos producen aproximadamente el 98% de las emisiones de esta industria en las aguas mexicanas. El combustible que usan, el combustible búnker, es proveniente, por lo tanto, del exterior y representa 99% del combustible marino consumido en esta zona propuesta. Los barcos mexicanos que atracan en los puertos constituyen aproximadamente el 22% del combustible marítimo utilizado dentro de las 200 millas náuticas. Las emisiones de buques comparadas contra las emisiones de vehículos automotores en el año que se tomó como año base para este estudio, es el año 2011, se muestran en la tabla que ustedes pueden ver en la parte baja. Pueden verse cómo las emisiones por los buques que transitan por la que sería la zona de control de emisiones son mayores que las emisiones en carretera, por ejemplo, para NOx, para PM2.5 es casi el doble, y para óxidos de azufre es casi 7 veces. Entonces, el beneficio de esta zona de control de emisiones sería muy importante. Aquí puede verse la comparación, por ejemplo, las emisiones en el año base, que es el año 2011, y su extrapolación hasta el año 2030. En el primer grupo de columnas pueden verse las emisiones de material particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Puede verse cuál es el crecimiento de los tres contaminantes en el año 2030, incluso con la adhesión al anexo 6. Y puede verse en el conjunto de columnas que están en el extremo derecho que solo la creación de una zona de control de emisiones permitiría la reducción de emisiones. En este caso, creando la zona de control de emisiones, la reducción de emisiones sería de más o menos 70% para material particulado, comparado contra el escenario de solo adherirse al anexo 6, y sería de 80% para óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, comparado contra el escenario de solo adherirse al anexo 6. Es importante, estas comparaciones no son contra el escenario base de no hacer nada. ¿Cómo se prevé cuáles serían los escenarios en el año 2030? Vemos reducciones de concentraciones de PM2.5 como resultado del establecimiento de la zona de control de emisiones. Del lado izquierdo, la imagen muestra cuáles serían las concentraciones de partículas con la adhesión de México al anexo 6, pero sin crear la zona de emisiones. Y del lado derecho se ve cuál sería el escenario con la creación de la zona de control de emisiones. En estas dos gráficas se muestra el depósito seco anual de óxidos de azufre como resultado del establecimiento de la zona de control de emisiones. Del lado izquierdo, simplemente con la adhesión de México al anexo 6, y del lado derecho con la implementación de una zona de control de emisiones. En la siguiente gráfica, esta muestra mucho más claro cuál es el cambio en la emisión de óxidos de azufre como resultado del establecimiento. Es decir, esta gráfica muestra la diferencia entre solo adherirse al anexo 6 y la creación de una zona de control de emisiones que implicaría reducciones mucho más importantes.